Muy buenos días, tengan todos ustedes. Siendo las 11 horas del 22 de febrero de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 juicios ciudadanos con las claves de identificación, nombre de los promoventes y de las responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias. Señores magistrados, se encuentra ya a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon y se comentaron, por lo que en primer término le voy a pedir al secretario Osvaldo Erwin Arriaga González Arriaga que dé cuenta conjunta con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el juicio ciudadano 10 del presente año, promovido por la ciudadana Heréndira Domínguez Martínez, en contra del acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos y candidatos independientes durante el presente proceso electoral. En esencia, la promovente señala que el acuerdo impugnado es inconvencional e inconstitucional, porque se sustenta en el artículo 293 del Código Electoral, que contiene el supuesto de que el financiamiento privado no podrá rebasar, en ningún caso, el 10% del tope de gastos para la elección de que se trate, lo que resulta contrario a criterios jurisprudenciales. El agravio resulta esencialmente fundado. En el proyecto se precisa con detalle que al realizar el test de proporcionalidad necesario para emitir un pronunciamiento sobre la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la norma, se obtuvo lo siguiente. En primer término, la medida no es idónea, porque restringe que los candidatos que participan en la contienda electoral cuenten con igualdad de oportunidades de éxito y de obtener el cargo buscado, lo cual implica un desequilibrio en su financiamiento, además de vulnerar el derecho a ser votado al imponer límites a los derechos humanos, pues obstruye la oportunidad de que una persona obtenga los votos suficientes para acceder al cargo que pretende. La medida se estima también innecesaria, porque ya existe una jurisprudencia vinculante y obligatoria, la 7/2016, en el sentido de que el límite para el financiamiento privado del 50% del tope de gasto de campaña para candidatos independientes resulta constitucional, máxime que también existe un criterio de tesis que reitera la prevalencia del financiamiento privado sobre el público para los candidatos independientes. El límite al financiamiento privado del 10% previsto en el artículo 293 del Código Electoral tampoco es proporcional, considerando que su financiamiento público no alcanza el 90% restante y que los candidatos independientes compiten con candidatos postulados por un partido político o coalición con acceso a recursos superiores, lo que vulnera la equidad en la contienda. En tal sentido, la medida no cumple con los principios enunciados, por lo que se considera que le asiste razón a la enjuiciante cuando aduce que la porción normativa en análisis es inconvencional e inconstitucional. De ahí que se propone revocar el acuerdo impugnado, para efectos de inaplicar el porcentaje del 10% previsto en el artículo 293 del Código Electoral y que se determine que el límite para el financiamiento privado que realice el candidato independiente y sus simpatizantes en ningún caso podrá rebasar el 50% del tope de gastos para la elección de que se trate, acorde a la jurisprudencia mencionada, al resultar una medida proporcional y equitativa, en tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público. También se propone vincular a la autoridad administrativa electoral para que observe la presente decisión con efectos intercomunes y ordenar dar vista al Instituto Nacional Electoral a través de su área competente para que considere lo resuelto por cuanto hace a sus atribuciones en la fiscalización de los recursos de los candidatos independientes. Por otro lado, también doy cuenta con el juicio ciudadano 11 del presente año, promovido por Carlos Arciniega Velázquez en su calidad de aspirante a candidato independiente a presidente municipal de Medellín de Bravo, Veracruz,
en contra del acuerdo por el que se dio contestación a su petición de ampliar 25 días más el plazo de obtención de apoyo ciudadano, donde se denegó tal solicitud. El actor plantea como motivos de disenso que el acuerdo del OPLE se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque el citado organismo puede cambiar el plazo de 30 días para la recaudación de apoyo ciudadano que impuso en la convocatoria de forma discrecional, y en el caso debe atender que dicho plazo es muy breve para la extensión geográfica del municipio por el cual pretende participar. Además, agrega que el citado organismo debió otorgarle una prórroga de 25 días más, o en su caso que este tribunal lo autorice, ya que en 30 días es muy difícil obtener apoyo ciudadano. Si se toma en cuenta que quien se lo proporcione debe otorgarle copia de su credencial para votar, así como menciona que se desgastó al tratar de reunir el requisito previsto en la última parte del artículo 269 del Código Electoral relativo a la recaudación de firmas, en por lo menos el 2% de la mitad de las secciones que conforman el municipio correspondiente, cuando este tribunal ya ha emitido el criterio sobre inaplicación de dicha porción normativa. Por lo que pide a este tribunal que se revoque el acuerdo impugnado y se declare procedente la solicitud de ampliación del plazo de apoyo ciudadano. Agravios que se propone declararlos infundados por las siguientes razones. Como bien la señaló la responsable en el acuerdo impugnado, el plazo de 30 días que estableció en la convocatoria deriva de la propia normativa electoral, concretamente del artículo 267 del Código Electoral local, por lo que tal plazo no es una facultad discrecional. De igual forma, se considera acertado que el OPLE le haya señalado al actor que todas las inconformidades contra el citado plazo, la obtención de firmas, fechas y lugar correspondiente, debieron ser combatidas al momento en que tuvo conocimiento de la convocatoria, pues al no inconformarse, consintió la misma, toda vez que al respecto no existen pruebas en autos de la interposición de algún medio de impugnación. Además, en el mejor de los escenarios, lo anterior pudo ser combatido cuando adquirió la calidad de aspirante a candidato independiente, pues en tal momento el actor sabía que efectivamente tendría que satisfacer tales requisitos, lo que en la especie tampoco ocurrió. Resultando también infundadas las alegaciones del inconforme relativas a que el OPLE debió ampliar su plazo y además que se desgastó cubriendo el requisito de obtener el 2% de la mitad de las secciones que conforman el municipio, al estimar que el tribunal ya inaplicó esa porción normativa. Lo anterior, porque en primer término tales planteamientos no los hizo valer en su petición, además de que tales contextualizaciones ante este tribunal también son inconsistentes, si atendemos que el requisito de adjuntar a las cédulas de apoyo copia simple de la credencial para votar de quien se las proporcione fue un requisito establecido en la convocatoria a la que se sujetó y consintió, al no haberla combatido en su oportunidad, aunado a que la declaración de efectos intercomunes, es decir, aplicables a todos los aspirantes a candidatos independientes por cuanto hace el requisito del 2% de la mitad de las secciones que conforman el municipio, fue declarado por ese tribunal hasta el 1 de febrero del presente año. Además de atender favorablemente este tribunal la solicitud de prórroga del inconforme, trastocaría el principio de equidad, no solo entre los aspirantes a candidatos independientes que estuvieron sujetos al citado plazo, sino también frente a quienes aspiran a ser candidatos de partidos políticos que tendrán un plazo análogo para lograr su postulación. Por lo expuesto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Cedo en estos momentos el uso de la voz al ponente en los asuntos para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. En relación con estos dos JDC, de los que se ha dado de manera conjunta la cuenta, quiero expresar que tienen una relación en la medida en que se trata justamente de candidatos independientes que plantean la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de aspectos relacionados con el plazo en el cual se puede recabar el apoyo para lograr el registro como candidatos y sobre el financiamiento privado al que pueden acceder una vez que logren acreditar la etapa de validación de apoyos. Muy bien, pero ¿cuál es la distinción?
queda muy bien dar la cuenta conjunta, porque la distinción entre el primero, que es el JDC 11, en el que Carlos Arciniega Velázquez, aspirante a candidato independiente a presidente municipal de Medellín de Bravo de Veracruz, esencialmente pide como motivo de disencio que está indebidamente fundada la respuesta por las que el OPLE no le otorgó la modificación del plazo de 30 días para la recaudación del apoyo ciudadano previsto en la convocatoria, el cual, a su parecer, es muy breve para recorrer todo el municipio de Medellín de Bravo. También, respecto de la traba de que se le otorgue el apoyo previa entrega de la copia de credencial para votar, así como el desgaste de tiempo efectuado al reunir el requisito previsto en la última parte del artículo 269 del Código Comercial Local relativo a recolectar las firmas en por lo menos el 2% de la mitad de las secciones que conforman el municipio correspondiente, siendo que este tribunal ya inaplicó tal aspecto. Ahora bien, esencialmente, y como ya se describió en la cuenta de manera precisa, y no voy a insistir en ello, solamente en este caso no estamos acogiendo la pretensión porque estimamos que el OPLE actuó correctamente al darle respuesta, puesto que considerar lo contrario afectaría la certeza de las reglas y además el principio de definitividad, pues es un hecho notorio que actualmente ya concluyó la etapa de recolección de esos apoyos por parte de los aspirantes a candidatos independientes y estamos en la etapa de validación de los mismos, de manera que esa impugnación debió presentarse en un primer momento, ya sea frente a la convocatoria para hacer un control de convencionalidad y constitucional respecto de la convocatoria, y o bien, en el mejor de los casos, para el enjuiciante al momento de tener ya la calidad como aspirante e iniciar con la recolección de los apoyos, y no pretender que ahora que ya concluyó el plazo, pues se le otorgue, porque eso, como dije, tendría un efecto pernicioso para la certeza y el principio de definitividad de las etapas. Ahora bien, distinto caso es el que sucede en el JDC 10-2017. ¿Por qué? Porque aunque también aquí nos están pidiendo ejercer un control de convencionalidad y de constitucionalidad sobre el porcentaje establecido en el artículo 293 del Código Electoral de Veracruz, porque a decir de la enjuiciante contiene una restricción al ejercicio al derecho de ser votado de los candidatos independientes, sí me gustaría primero contextualizar por qué considero que en este caso sí se debe otorgar la protección de la justicia electoral e inaplicar la porción normativa que ella pretende. En primer lugar, déjenme decir que en la perspectiva de un suscrito, y así se plantea en el proyecto, el control de convencionalidad y el de constitucionalidad están íntimamente vinculados. El control de convencionalidad lo entendemos justamente como aquel que va encaminado a la aplicación y respeto del bloque de constitucionalidad, entendido como los derechos garantizados por la Constitución Federal y los tratados internacionales. Ahora bien, ¿quién puede ejercer este control de convencionalidad? Lo puede ejercer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un control de convencionalidad concentrado, o propiamente control de convencionalidad, como dirían algunos autores, o bien un control de convencionalidad difuso, como el que la jurisprudencia de la Suprema Corte y las obligaciones derivadas de los tratados internacionales confieren al Estado mexicano y concretamente a los jueces del Estado de Veracruz, en este caso los que ejercemos la jurisdicción electoral. En esa medida, dicho esto, quiero decirles que el control de convencionalidad en materia electoral ha tenido una evolución también y una explicación de por qué ahora podemos tener esta facultad de inaplicar. En una primera etapa, digamos del 96 al 2000-2001, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía jurisprudencial,
empezó a inaplicar todas aquellas leyes secundarias que consideraba que contravenían la Constitución Federal. Sin embargo, la Corte estableció en tesis de jurisprudencia que no le correspondía a la Sala Superior hacer ese tipo de control. Esto motivó que la propia Sala Superior tuviera que proceder a un ejercicio de interpretación conforme para seguir justamente dejando de lado aquellas disposiciones que se oponían a la Constitución. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en realidad, mediante este ejercicio de interpretación conforme a la Constitución y la prevalencia de los derechos humanos, lo que había era una inaplicación tácita. Fue hasta el 2007 que el constituyente permanente estableció ya la facultad expresa para la jurisdicción electoral federal de inaplicar al caso concreto justamente las leyes que se consideraran contrarias a la Constitución y los tratados internacionales. En esa etapa estamos, y a partir de la reforma constitucional de 2011 motivada por el caso Rosendo Radilla y los efectos que estableció la Corte, estableciendo la obligación de que los jueces de los estados parte ejercieran control de convencionalidad, es que ahora nosotros podemos ejercer de manera nítida esta competencia. Siempre he insistido en todos los precedentes que ha habido que las autoridades tenemos que ejercer nuestras competencias, y por eso he planteado que solo los tribunales electorales podemos ejercer inaplicación de normas, porque así lo establece nuestro sistema constitucional, y también con apoyo en el artículo 1 de la Constitución, aunque se ha interpretado este artículo para establecer que todas las autoridades se encuentran obligadas a proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución como en los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable a la persona. Sin embargo, la interpretación más favorable a la persona, insisto, no implica llegar justamente a ejercer la inaplicación de una legislación. Eso solo corresponde a los tribunales. Ahora bien, no obstante que los tribunales pueden analizar normas jurídicas estatales y después de ejercer el ejercicio de interpretación respectivo, entiendo que cuando nosotros ejercemos esta facultad tenemos que justificar por qué estamos llegando a inaplicar, a decretar una inaplicación de una norma. En el caso me parece, como ya se dijo en la cuenta, que estamos cumpliendo con los parámetros del test que amerita el control convencional para establecer la inconstitucionalidad y inconvencionalidad de la norma. ¿Por qué? En el caso concreto, la actora aduce que el artículo 293 del Código Electoral de Veracruz contiene una restricción al ejercicio del derecho a ser votado de los candidatos independientes, por lo que al advertir que se trata de una norma potencialmente violatoria de derechos humanos, este órgano jurisdiccional ejerce el control ex oficio de su validez constitucional, de su validez constitucional o convencional, ya que se cuenta con facultades para ello. Incluso este criterio es conforme con lo que resolvió la Sala Regional en el expediente SXJRC 171-2016, donde confirmó el control de constitucionalidad que realizó en este tribunal en el diverso RAP 78-2016, donde se inaplicó el artículo 261, fracción tercera del Código Electoral, atendiendo al criterio jurisprudencial 4-2016. ¿Esto qué significa? No es, desde mi perspectiva, no es necesario esperar a que la norma se aplique para determinar que es contraria a los derechos humanos, ya que de esperar a que se lesionaran tales derechos se estaría dejando de lado el deber de prevención de los tribunales a impartir justicia. Esto es, aun cuando una de las causales de improcedencia que hace valer la autoridad administrativa tiene que ver con que se trata todavía de un acto futuro incierto, toda vez que la enjuiciante aún no obtiene la calidad de candidata, lo cierto es que sí tiene la calidad de aspirante y en esa calidad viene, y también como ciudadana. Y me parece que la alegación que formula sí nos permite establecer, al combatir un acuerdo también en el que ya se está anunciando
la aplicación o la consideración de esta medida para definir el tope de gastos de campaña, que existe el riesgo potencial de que se le afecte en sus derechos fundamentales. En el proyecto se hace un estudio que concluye con la inaplicación del porcentaje del 10% previsto en el artículo 293 del Código Electoral, y se determina que el límite para el financiamiento privado que realice el candidato independiente y sus simpatizantes en ningún caso podrá rebasar el 50% del tope de gastos para la elección de que se trate, medida que resulta proporcional y equitativa en tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, el cual suele ser significativamente inferior al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o coalición. Aquí me hago cargo de, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el sistema de partidos políticos es totalmente diferente al sistema de postulación a través de candidaturas independientes. Sin embargo, creo que los vincula es que se debe observar la equidad al momento de la contienda electoral y por tanto no le es aplicable el principio que sí le es aplicable a los partidos, que es que el financiamiento público prevalezca sobre el privado. Al respecto, se insiste en que el estándar mínimo que las autoridades deben aplicar son los documentos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las interpretaciones que se realicen sobre los tratados internacionales y el orden jurídico nacional respectivo. Esto es, la jurisprudencia que emitan los propios tribunales al estar interpretando justamente de manera integral tanto la Constitución Federal como la norma internacional. En virtud de lo anterior, la interpretación propuesta resulta acorde al principio pro persona, pues las normas relativas a los derechos humanos deben favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Estimar lo contrario implicaría una colocación de barreras que no resultan acordes con la potencialización de derechos que se encuentra establecida en el citado artículo 1 de la Constitución Federal. Por otro lado, la propuesta encuentra además sustento en el principio de certeza, porque permitirá que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas, por lo que el conocimiento del porcentaje del tope de gastos para la elección de ayuntamientos que no podrá rebasar en ningún caso los candidatos independientes por concepto de financiamiento privado debe producirse con antelación al registro respectivo, con el fin de que dichos aspirantes tengan certeza respecto de los parámetros que deban satisfacer en su oportunidad. Finalmente, en el proyecto se plantea que la presente decisión tenga efectos intercomunes, lo que permitirá a cualquier persona que se encuentre en la misma situación jurídica y circunstancia fáctica del actora la posibilidad de exigir que sean reconocidos a su favor los efectos de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma inaplicada, lo que resulta acorde al criterio adoptado por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SXJRC8/2017, que confirmó la sentencia emitida por este tribunal en el expediente JDC 5/2017. Es por estas razones, señores magistrados, el sentido de la propuesta que se somete a su consideración. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Señor magistrado Javier Hernández, ¿tiene algún comentario que hacer respecto a los asuntos? Adelante. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, tomando en consideración que se hizo en forma conjunta la cuenta de estos asuntos, simplemente establecer en relación al JDC 11/2017 que comparto en todos y cada uno de los sentidos las razones que da el proyecto para confirmar el acuerdo del Consejo General. Evidentemente que ante una situación que ya concluyó, pues no se estaría en posibilidades de hacer una reparación, porque como acertadamente lo sostiene el magistrado, de ordenarse un nuevo plazo, pues lejos de beneficiar al ciudadano, se corre el riesgo de afectar la certeza del proceso en que actualmente nos encontramos. Por esa razón, respecto del JDC 11, anuncio que estaré a favor del proyecto. Respecto del JDC 10/2017, sin duda alguna, la ciudadana Heréndida Domínguez Martínez ha resultado una ciudadana totalmente preocupada por la constitucionalidad de nuestra legislación electoral
y si no mal recuerdo este sería el tercer asunto donde nos hace o nos plantea un problema de constitucionalidad de las leyes que en su momento emitió el Congreso del Estado. Entonces es interesante, valga la expresión, el interés que ha demostrado por esta situación, llama la atención al respecto. Respecto del proyecto, quiero felicitar al magistrado Oliveros por el estudio exhaustivo que en su momento realiza con relación al control de constitucionalidad. Creo que lo expuesto por él en esta mañana pues es una muestra que es conocedor de la materia y que sin duda alguna contribuye a fortalecer las razones que este tribunal da para resolver las controversias puestas a nuestra consideración. Sin embargo, debo manifestar que no estaría de acuerdo con el proyecto por algunas razones que ahorita me voy a intentaré exponer. En primer lugar, como bien lo señaló la cuenta, la ciudadana viene combatiendo dos actos, o viene combatiendo dos aspectos, porque más que actos viene combatiendo dos aspectos. El primero, el tope que se estableció para los aspirantes a candidatos independientes, y el segundo, la inconstitucionalidad del artículo 293 por establecer o por considerar que es contrario al bloque de constitucionalidad. Me llama mucho la atención que el primer motivo de inconformidad se estudió al final en el proyecto, y en el proyecto claramente se señala que si la actora estaba inconforme con el límite de financiamiento privado de los aspirantes a candidatos independientes para la elección de ayuntamiento de Nautla, así como en la convocatoria y demás anexos, lo debió impugnar en su momento, es decir, a partir de que tuvo conocimiento del acuerdo en cuestión. Si esto es lo que se está estableciendo en el proyecto, desde mi punto de vista no debió tacharse como inoperante el agravio, sino más bien como extemporánea la situación que ahora se viene controvirtiendo. Coincido de que no lo combatió de manera oportuna y por lo tanto sobre esta parte de la impugnación, más que inoperante el agravio, es extemporáneo. Por esta razón, respecto de esta contestación, estaría en contra, incluso por cuestión de orden debió estudiarse en primer lugar. Con relación a lo segundo, a la inconstitucionalidad del artículo 293, pues siendo un poco congruentes con lo que he venido señalando, me cuesta un poco trabajo romper con el tema del legislador racional. La misma Suprema Corte de Justicia ha establecido que las normas jurídicas o el sistema jurídico dado por el legislador gozan de la presunción de ser constitucionales, y solo cuando exista se cuenten con elementos suficientes para romper con esta presunción de constitucionalidad, el juez o los jueces estaremos en condiciones de realizar este control ex oficio de constitucionalidad o incluso de inconvencionalidad. Y como bien se relata en el proyecto, la misma Suprema Corte se ha encargado de ir emitiendo una serie de criterios que nos han ido orientando de cómo se tiene que realizar este control de constitucionalidad. Y vamos a encontrar una serie de asuntos que incluso han sido criticados por órganos internacionales, pero que al final de cuentas forma parte del sistema jurídico mexicano. Y ahí la Suprema Corte ha establecido que hay dos momentos: cuando es ex oficio y que el tribunal lo puede hacer de manera oficiosa, o bien cuando hay un motivo de agravio o de concepto de violación. Si hay este concepto de violación, se tiene que estudiar a la luz de estos conceptos de violación que se hacen valer por las partes. Con independencia de si existe o no acto de aplicación, si hay un acto inminente de aplicación para el destinatario, porque hay que recordar que la ciudadana que viene impugnando a la fecha no es candidata independiente, sino simplemente es una aspirante,
y que la calidad de candidato independiente depende si alcanza o no las firmas que le exige la ley para poder obtener esta postulación, yo en lo personal no comparto el análisis constitucional que se hace del artículo 293. Primero, porque en el marco normativo del proyecto se anuncia que, siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte, antes de llegar a la desaplicación se va a hacer una interpretación conforme, o se va a buscar la interpretación conforme de esa disposición, cosa que en el caso concreto no se realizó. Simple y sencillamente se va al test de proporcionalidad. Y ya en el test de proporcionalidad se establecen los 3 elementos que son necesarios para poder entender este test de proporcionalidad, pero que sin embargo se hacen afirmaciones que, insisto, no compartiría. Se dice que la disposición no es idónea porque restringe que los candidatos que participan en una misma contienda cuentan con igualdad de oportunidades de éxito y de obtener el cargo buscado, lo cual implica un desequilibrio en su financiamiento. Ya la Suprema Corte de Justicia dijo que los candidatos independientes, incluso la Sala Superior, no van a estar en igualdad de circunstancias que los candidatos de partidos por obvias razones. Es más, aquí quiero tocar el tema. El artículo 293 del Código Electoral del Estado fue declarado válido por la Suprema Corte de Justicia al momento en que se revisó el Código Electoral de Veracruz en la acción de inconstitucionalidad 50/2015. Hay una declaratoria de la Corte al respecto. Y por si esto fuera poco, la misma Suprema Corte cita otras acciones de inconstitucionalidad donde revisó la constitucionalidad de disposiciones similares, específico la acción 32 de ese mismo año. Y por si esto fuera poco, esta disposición es similar a la que está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, desde mi punto de vista, la presunción de constitucionalidad de la que gozan todas las normas no se rompe por este análisis de idoneidad. Por el contrario, creo que hay elementos suficientes para sostener que esta disposición es constitucional. También se dice que la medida se estima innecesaria, es decir, el tope se estima innecesaria porque ya hay jurisprudencia vinculante y obligatoria en el sentido de que el límite para el financiamiento privado del 50% resulta constitucional. Pero la misma Sala Superior reconoció la libertad de configuración legislativa que tienen los estados para establecer este tipo de topes. El caso analizado y que se invoca en el proyecto es un caso que no es similar al que ahora tenemos. El hecho de que haya declarado la constitucionalidad del 50% en otro estado parte del reconocimiento de la libertad de configuración legislativa, y eso creo que hay que seguirlo respetando, porque no porque haya un criterio en otro estado tenemos que imponerlo en el estado de Veracruz. Es tanto como desconocer la autonomía que tiene el poder legislativo de nuestro estado. Entonces creo que el análisis de la necesidad no cumple con ello. Y respecto a la proporcionalidad, se parte de que es desproporcional el 10%, pero no se hace un estudio del tema del financiamiento público, porque los candidatos independientes no solamente van a gozar de financiamiento privado, también gozan de financiamiento público. El código reconoce la posibilidad que una vez que se obtenga la calidad de candidato independiente, se le asigne un financiamiento público, que si es poco o es mucho, creo que sería aventurado en este momento determinarlo cuando ni siquiera conocemos cuál va a ser el tope de gasto de campaña, y no se conoce porque el organismo público local electoral requiere de otros elementos que se van a dar hasta el mes de marzo. Entonces, ya desde este momento tratar de establecer que el tope que se le va a dar a los candidatos independientes es mínimo o es insuficiente y que esto los coloca en estado de inequidad frente a los candidatos de partido, creo que es un supuesto que evidentemente está sujeto a comprobarse y que en este caso no es posible. Por estas y otras razones, que si es necesario las comentaré más adelante, es por lo que estaría en contra del proyecto, y si así me lo permiten, señores magistrados, en su momento emitiría mi voto particular. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente,
un tema bastante interesante, y en este sentido yo sí quisiera manifestar respecto a los asuntos que presenta el señor magistrado. Primeramente, bueno, respecto al juicio ciudadano 11 del 2016, creo que es un asunto que está muy bien explicado. Se está impugnando un acuerdo porque se da contestación a su petición realizada por este ciudadano en su carácter de aspirante a candidato independiente, y en el cual la responsable declara improcedente la solicitud de ampliación de este plazo para la obtención del apoyo ciudadano. Y en este sentido coincido con lo que dice el magistrado ponente, en el sentido de que la respuesta otorgada por la responsable, en el sentido de que el actor estaba inconforme con el plazo en que debía llevar a cabo la recolección de apoyo, lo debió impugnar en su momento, es decir, cuando tuvo conocimiento de la convocatoria correspondiente en la cual se estableció tal periodo, o por lo menos cuando tuvo la calidad de aspirante a candidato, pues en la propia convocatoria a la que se sujetó se estableció de una vez que los ciudadanos que obtuvieran las calidades de aspirante podrían realizar actos tendientes a recabar estas firmas de apoyo ciudadano, teniendo como duración de esa etapa 30 días del plazo señalado del 7 de enero al 5 de febrero. Y en esta tesitura, suponiendo sin conceder que, como lo propone el actor, se le extendiera por 25 días más, implicaría un trastoque al principio de equidad en la contienda, pues la ampliación del plazo pretendido redundaría en perjuicio de los sujetos con la misma calidad del actor, es decir, de los aspirantes a candidatos independientes en todo el Estado. Así que en este sentido, voy con el proyecto presentado por el magistrado y mi voto será a favor del mismo. Ahora bien, como lo mencionó el señor magistrado Javier Hernández, el asunto propuesto por el señor magistrado José Oliveros Ruiz respecto del expediente Juicio Ciudadano número 10/2017 es un tema interesante. Es un tema interesante primeramente por la actora que viene a impugnar la inconstitucionalidad del artículo 293 del Código Local en dos aspectos. Y digo que es interesante porque es la misma actora que ha venido impugnando el tema de otros artículos que han sido ya declarados inconstitucionales, ya ha impugnado otras porciones normativas relacionadas con los candidatos independientes y con las elecciones de los ayuntamientos. En este asunto, en un primer término, sí me causaba la duda de si esta persona, aun cuando formalmente no era ya un aspirante, tenía o no legitimación para poder interponer este juicio ciudadano contra actos que pudieran suponerse como futuros. Sin embargo, veo que el magistrado muy atinadamente expone por qué sí tiene interés jurídico, aun cuando apenas esté como aspirante a registrarse como candidata independiente. Y aquí, ya entrando en materia, creo yo que efectivamente, después de realizar un análisis a fondo respecto al test de proporcionalidad para poder definir o determinar si este 10% es o no acorde, o es o no justo, más que nada, para los personas que pretendan inscribirse como candidatos independientes, creo que efectivamente, tomando en cuenta el criterio adoptado ya por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver la contradicción de criterios número sub CDC 2/2016, en el cual determinó que el límite para el financiamiento privado de los candidatos independientes no podía rebasar el 50%, creo yo que sí resulta una medida proporcional y equitativa. Con lo anterior, creo que es un adecuado análisis el señor magistrado ponente, en donde, desde mi punto de vista, sí queda demostrado que el artículo 293 del Código Electoral sí resulta inconvencional. Considero que sí se restringe a los candidatos que participan en una misma contienda electoral para que cuenten con la misma igualdad de oportunidades de éxito al establecer un límite inferior al que ya se estableció en el presidente, que se determinó constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque somos un tribunal incluyente, un tribunal abierto que siempre pues estamos tratando de beneficiar en lo que más se puede a los ciudadanos. Entonces, por una parte es verdad
que no tiene la misma calidad y que no va a poder ser igual una contienda entre un candidato independiente con un candidato que venga por un partido. Pero el hecho de que no sean iguales o que la propia ley o la propia corte ya haya determinado que no van a ser iguales, no quiere decir que nosotros nos cerremos a no poder ampliar ese acto de protección o ese acto en el cual se pretenda dar condiciones más equitativas o más igualitarias para que verdad se cumpla con la finalidad que previó el legislador, que es que las contiendas electorales se abran a la mayor cantidad de participantes. Por lo que en ese aspecto creo yo que sí resulta procedente declarar la inconvencionalidad en cuanto a este punto. Ahora bien, respecto al segundo agravio, en el que la actora señala que la regla contenida en el considerando 12 del numeral 5 del acuerdo impugnado referente al límite de financiamiento privado de los aspirantes a candidatos independientes, que es de 11.573, según a su dicho vulnera los principios de igualdad y equidad en la competencia. Y en este aspecto, si bien es cierto, en el acuerdo podemos ver este límite de financiamiento privado, creo que también este límite fue establecido con anterioridad mediante el acuerdo 262 de 2016 aprobado el 11 de noviembre de 2016. Por lo tanto, si la actora estaba inconforme con dicho límite, debió impugnar tal determinación en el momento procesal oportuno, lo cual no ocurrió. Y en este sentido, creo yo, con todo respeto, señor magistrado, que aún cuando el agravio se está manifestando inoperante, creo yo que la propia inoperancia radica en que no va a alcanzar el fin pretendido. Esto es, fue un acto que se consintió. Entonces, al ser consentido y entonces al actor no tener ya ese efecto que está buscando o no conseguir el fin pretendido, creo que ahí se podría encuadrar en la inoperancia del mismo. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar tu pretensión. Finalmente, respecto a los efectos intercomunes que se pretenden establecer, comparto esta propuesta que realiza el magistrado ponente de hacerla extensiva, en aplicación a todos los ciudadanos que se encuentran en una misma situación jurídica y fáctica respecto del hecho generación de la vulneración alegada, y en consecuencia constreñir a la autoridad administrativa a observar lo resuelto en esta resolución con efectos intercomunes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sujetos que estén en la misma situación, ya existe este criterio orientador para que la autoridad administrativa local electoral pueda seguirlo como ciertos lineamientos, ¿sí? No estamos estableciendo efectos generales, sino simplemente efectos intercomunes, que ya la propia jurisprudencia nos lo permite, siempre que se den ciertos requisitos, y el cual criterio que ya también fue confirmado por la Sala Regional Jalapa en el expediente CXJRC 8 de 2017, en el cual se estableció que el Tribunal Electoral de Veracruz, al aplicar la porción normativa del artículo 69, no realizó una declaración erga omnes, sino que dotó a su resolución de efectos únicamente respecto a las personas que se encuentran en similares situación jurídica y circunstancia fáctica. Esto es, sí se pueden establecer asuntos que por su importancia pueden servir como directrices para casos que cuenten con los mismos requisitos. Como les comento, es un tema interesante. Comparto también muchas de las inquietudes que presenta el señor magistrado Javier Hernández en el aspecto de que al declarar inconstitucional esta porción normativa del artículo respecto al 10% del financiamiento, esto va a impactar también al momento de fiscalización. Sin embargo, creo yo que siendo un tribunal garante, pues nosotros tenemos que, en lo que se puede, tratar de ampliar estos derechos o estas atribuciones que tenemos para efecto de poder permitir que esta competencia se dé en tiempo, esta competencia electoral se dé en términos más igualitarios o cuando menos que no haya tantas diferencias. Entonces, creo yo que por estas consideraciones que he expuesto, mi voto será a favor del proyecto. Sí, solamente para algunas precisiones que mencionó el señor magistrado Hernández. Creo que coincidimos al final, ya lo dijo también el magistrado Sigala, en
que es una cuestión semántica, digo, la calificación del agravio como inoperante es como se estila calificar los agravios cuando el enjuiciante no va a alcanzar su pretensión, o bien cuando aún de tener la razón ya no le beneficiaría por la extemporaneidad. En eso coincidimos, creo. Lo que dice el magistrado de un agravio extemporáneo, pues más bien eso es lo de fondo, no es la calificativa del agravio. Pero en fin, eso es forma, igual que la parte de que esté al final el estudio de ese agravio, porque en realidad pues lo que se cumple es la exhaustividad, que se atiendan todos los motivos de inconformidad. No, el orden en el que estén, pues a lo mejor nos puede dar una mayor lectura, una mejor lectura y una mayor claridad, pero creo que lo importante es la exhaustividad y eso es lo que se está pretendiendo hacer en el proyecto. También yo ya adelanté que en este contexto que di sobre el control de convencionalidad, que el bloque de constitucionalidad no solamente es la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia respectiva, los documentos que se emiten alrededor de estas resoluciones, sino también la interpretación que realizan los órganos estatales al aplicar esos tratados internacionales. Y en este caso, estamos trayendo a cuentas la jurisprudencia de la Sala Superior, no solamente respecto del asunto de Chihuahua, sino respecto de la interpretación que hizo sobre cómo debe leerse lo que establece en materia de financiamiento la Constitución Federal y los tratados internacionales. De manera que esa jurisprudencia ya integra el bloque de constitucionalidad y desde ahí nosotros la estamos aplicando y por tanto es cierto lo que dice el magistrado, ya no se hace todo un estudio de interpretación conforme, sino que se aducen las razones de la jurisprudencia para fundamentar posteriormente ya en el test de proporcionalidad que no cumple con los parámetros de convencionalidad ni de constitucionalidad. De igual forma, el hecho de que el artículo 293 no haya sido motivo de un pronunciamiento sobre, digamos, al igual que todas las entidades, sobre el porcentaje establecido, no amerita que no pueda hacerse un control concreto al caso una vez que ya se está aplicando la norma. ¿Esto qué quiere decir? La Suprema Corte, como todos sabemos, le corresponde el control abstracto, pero eso no quita que en el acto de aplicación el Tribunal Electoral y los tribunales electorales locales en control de convencionalidad podamos resolver justamente sobre este tema, a menos que la Corte lo haya votado por mayoría de 8 votos, la inconstitucionalidad de la norma, lo cual me parece que en la acción de consideración 50 no ocurrió. En otro tema, es cierto que parecería que no podemos aplicar las razones de la jurisprudencia de otro Estado en respeto a la autonomía del poder legislativo. Sin embargo, insisto, la base de eso para mí son los tratados internacionales y la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque también si tomamos en cuenta el financiamiento público y ya no solamente el privado, entonces tendríamos que caer en la conclusión de que sí podemos adelantar lo que va a suceder y que es un riesgo potencial de los derechos fundamentales de la ciudadana. ¿Por qué? Porque la ley establece que el financiamiento público que se va a otorgar a los candidatos independientes es el que corresponde como si se tratara de un partido político de nueva creación, y ese monto se va a dividir entre todos aquellos candidatos que alcancen su registro. Entonces, me parece que ahí tenemos claramente que no se alcanzaría ni en el mejor de las situaciones que se alcanzara más del 50% para la candidata de financiamiento público y que por tanto
no fuera posible establecer como mínimo un 50% a fin de complementar su financiamiento y que pueda competir en circunstancias de igualdad. Por estas razones, magistrados, es que el planteamiento que se hace sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de este dispositivo me parece que sí ayuda y es benéfico para continuar la tradición de este tribunal, que es a favor siempre de potenciar los derechos fundamentales. Es cuanto. Muchas gracias. Señor magistrado, ¿alguna intervención? Bien. Con el debido respeto, señor magistrado, el tema de la oportunidad no es una cuestión de semántica. Creo que eso lo tenemos bien claro, que el tema de oportunidad incluso es un presupuesto procesal que se tiene que revisar antes de pronunciarse sobre el fondo. Y si se hubiese cumplido con el principio de exhaustividad, nos hubiésemos percatado que la intención de la ciudadana es combatir dos aspectos, lo dije muy claro. El primero, lo referente al financiamiento que se le estableció como el tope como financiamiento como aspirante, y el segundo, lo referente a la inaplicación del 293. Entonces, respecto del primer acto que sí existe, que fue la convocatoria y donde se dijo cuánto se podía gastar como aspirante a candidato independiente del municipio de Nautla, como bien lo dice usted en su proyecto, es extemporáneo, está consentido, por tanto no se cumple con el principio de oportunidad, que incluso en todas nuestras resoluciones lo analizamos antes del fondo del asunto. Si es una cuestión de semántica, pues entonces valdría la pena eliminarlo de nuestros proyectos y decir que lo vamos a estudiar en el fondo, pero estudiar la forma en el fondo, creo que ahí es donde ya no me cuadran las cosas. El segundo, la acción de inconstitucionalidad 50-2015, considerando 27º, límite al financiamiento privado para candidatos independientes. El Partido de la Revolución Democrática, en su sexto concepto de invalidez, impugna el artículo 293 del Código Electoral de Veracruz, pues considera que viola el derecho a ser votado por los candidatos independientes y el principio de equidad, al establecer que las aportaciones que realicen el candidato independiente y sus simpatizantes no podrá rebasar el 10% del tope de gastos para la elección de que se trate, límite distinto al de los partidos políticos. Sobre esto, la Suprema Corte fue muy claro en decir que se declaraba la validez de esta disposición normativa. La Corte hizo su trabajo, a través del control abstracto consideró que esta disposición sí es constitucional. Entonces, si la Suprema Corte ya dijo que es constitucional, insisto, creo que ya no es el momento para nosotros, aun cuando, insisto, ¿qué más me gustaría ejercer el control de regularidad constitucional e ignorar lo que ya la Suprema Corte ha dicho? Pero creo que tenemos que ser respetuosos de las competencias de cada tribunal. Y si la idea es hacer un test de proporcionalidad, creo que también el tema de la necesidad, debimos habernos ocupado de cuál fue la razón de establecer estos topes. Señor presidente, usted dijo que la medida es proporcional y necesaria. Sí, ¿por qué? Porque debemos recordar que la intención del legislador de establecer topes al financiamiento privado es para evitar que saliera del descontrol, evitar que los candidatos independientes pudieran recibir financiamiento ilícito. A diferencia de un partido político que sí lleva el control de su militancia, de las aportaciones que hacen los militantes, etcétera, etcétera, los candidatos independientes no. Entonces, una forma de establecer este control de la incidencia de recursos ilícitos es fijando un tope que debe ser analizado. No es lo mismo Chihuahua que Veracruz. Hay que recordar que los topes de gastos de campaña se fijan, uno de tantos elementos que se toma para fijar el tope es el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Veracruz es el tercer padrón electoral más grande de nuestro país, Chihuahua no. Entonces, no es lo mismo el financiamiento que recibe un candidato en Chihuahua, aun cuando sea el 50%, a un 10% de lo que sería el equivalente en Veracruz, aspecto que no se analiza en el proyecto. Entonces, creo que aun cuando metodológicamente se hace el test de proporcionalidad,
No basta con hacer esa afirmación de que sí es necesario, que sí cumple, que no es proporcional, etcétera, etcétera, porque insisto, desde mi punto de vista, no se rompe con la presunción de constitucionalidad que toda norma jurídica tiene al respecto. Finalmente, y esto es lo más preocupante para el caso concreto, estamos diciendo que el 10% es inconstitucional y que por lo tanto se desaplica. Suponiendo, sin conceder, que nosotros podamos actuar como legislador negativo y expulsar del sistema esa norma. A mí lo que me preocupa es que no respetemos las competencias que tiene cada autoridad. Al Poder Judicial le corresponde, o al juez le corresponde, resolver controversias. Al Legislativo crear normas generales, impersonales y abstractas. Y aquí, con todo respeto, estamos creando una norma general, personal y abstracta. O sea, estamos dejando de ser legisladores negativos y nos estamos convirtiendo en verdaderos legisladores, porque estamos creando una norma al momento en que le estamos imponiendo al OPLE que debe fijar como tope máximo el 50%. No hay ninguna disposición legal que nos permita hacer esto. Entonces, yo sí llamaría la atención a los señores magistrados para que el control de constitucionalidad lo ejerzamos de la manera que nos indica la Suprema Corte, pero que no se invada competencia, porque hemos sido muy críticos en pedir que se respete las competencias de este tribunal, y en este proyecto se está diciendo que en ningún caso podrá rebasar el 50% del tope de gastos para la elección de que se trate. Con todo respeto, estamos legislando y por esta razón sostengo el sentido de mi voto. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado. Gracias. Bueno, solamente para señalar, a lo mejor no ha sido claro en el tema de la oportunidad. Por supuesto que si se trata de requisitos procesales de procedencia, soy de la misma opinión que el magistrado, que la obligación es revisarlos primero. El tema es que creo que no estamos en un supuesto de requisitos de procedencia. El juicio se presentaría o se tendría que estimar oportuno en la medida en que lo que aduce que le causa afectación es un acto de tracto sucesivo, es decir, un plazo que venía transcurriendo, de manera que no estamos frente a la oportunidad de la presentación de la demanda, que creo que ese es el tema que causa la confusión. Desde mi perspectiva, lo de fondo, lo que estamos resolviendo es que ya no le puede reportar ningún beneficio porque debió haberse inconformado frente a la convocatoria o bien cuando obtuvo la calidad de aspirante. Entonces, creo que no es un requisito procesal el que está en análisis. Ahora, yo creo, y así lo he explicado, que al momento de contextualizar, que cada autoridad tiene su competencia y tenemos que acatarla. El tema es que la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control abstracto que hace la Suprema Corte, no riñe con el ejercicio que la propia Corte nos autoriza a los tribunales del país, y ni tampoco puede reñir con la obligación del Estado mexicano de que sus jueces revisen la constitucionalidad y de legalidad de todos los actos en materia electoral. Todos los actos y resoluciones electorales tienen que pasar por ese tamiz. Me parece entonces que no estamos rebasando de ninguna forma nuestra competencia, tampoco estamos sustituyendo al legislador, porque se está inaplicando una norma porque no pasa el test de proporcionalidad, porque no pasa el test de convencionalidad. Entonces, me parece que precisamente la legitimidad democrática de los jueces, el control que hacen los jueces sobre el trabajo del legislador, es lo que da sentido a nuestros nombramientos. Tenemos que ser los garantes de los derechos fundamentales, y sí, en este caso estamos inaplicando un dispositivo, pero estamos facultados para ello, y lo estamos haciendo además en un ejercicio de control que también nos faculta el máximo tribunal del país. Entonces, creo que en esta medida, máxime que ya hay criterios que nos han confirmado tanto la Sala Regional
como en su caso la Sala Superior, donde ya hemos determinado que somos competentes para hacerlo. Cierto, comparto la inquietud del magistrado, tenemos que hacerlo cuidadosamente, con todos los argumentos que sean posibles para fortalecer esa postura, pero me parece que también sin miedo a la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Entonces, yo partiría y me quedaría con esas razones. Adelante, señor magistrado. Solo citaría una frase que está en una resolución de este tribunal. Resultando constitucionalmente válido lo dispuesto en el artículo 293 del Código Electoral de Veracruz. JDC 28-2015, magistrado ponente José Olivero Ruiz. Muy bien, creo que... ¿Fue materia de revisión, magistrado, ese artículo? ¿Fue materia de la litis? Porque si eso interdicta no forma parte de la decisión. Puede ser que sea motivo de alguna consideración externa, pero no fue la materia de la decisión. Pero creo que ya no estamos desviando el tema de la discusión, creo que el tema ya ha estado suficientemente discutido, entonces le voy a pedir por favor a la secretaria que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. En contra del JDC 10-2017 y a favor del proyecto. Gracias. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del JDC número 11/2017 y del JDC 10/2017. Gracias. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 10 de la presente anualidad ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien anuncia la emisión de voto particular. Por otra parte, el Juicio Ciudadano 11 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales número 10/2017 se resuelve, primero, se revoca en la materia de impugnación el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. Segundo, se vincula a la Autoridad Administrativa Electoral para que observe la decisión adoptada por este Tribunal Electoral en el presente asunto con efectos intercomunes en los términos precisados en el considerando ya citado. Tercero, se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados. Por otra parte, en el Juicio Ciudadano número 11/2017 se resuelve, único, se confirma el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz número 25/2017, emitido el 3 de febrero de la presente anualidad. Enseguida me permito dar cuenta con el Juicio Ciudadano número 6/2017, turnado a la ponencia a mi cargo. Compañeros magistrados, el asunto que pongo a su consideración es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Daniel Ávila Luna, quien se ostenta como presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Vega de Alatorre, Veracruz, en contra de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de dar trámite a la queja contra órgano y en consecuencia también de la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional de resolverla, ambas autoridades del Partido de la Revolución Democrática. Esta queja fue incoada por la supuesta existencia de dos actas constitutivas del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática de Vega de Alatorre y por tanto de la presencia de otra persona que se ostenta también como presidente de dicho comité municipal. En el proyecto que pongo a su consideración proponemos declarar fundada la pretensión del promovente debido a que su causa de pedirla sustenta en que la queja fue presentada desde el 9 de diciembre de 2016 ante la Comisión Electoral y el 12 siguiente ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, y a la fecha de la presentación del juicio ciudadano los órganos partidistas no le habían dado el trámite correspondiente y por ende no se había realizado la sustanciación y resolución conforme al reglamento de disciplina interna del Partido de la Revolución Democrática. Ya en otras ocasiones hemos resuelto cuestiones similares relativas a quejas contra personas y en esta ocasión la omisión reclamada está referida a una queja contra órgano, por lo que hemos dicho que el derecho de autoorganización de los partidos políticos como principio constitucional implica, entre otras cuestiones, la facultad de implementar procedimientos o mecanismos de autocomposición que posibiliten solucionar sus conflictos internos. En este sentido, el Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, en su capítulo 4, señala que el procedimiento a seguir en los casos de queja contra órgano es la Comisión Nacional Jurisdiccional, el órgano competente en única instancia para conocer y resolver esta queja. Y al respecto,
la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, al recibir la queja, de inmediato debió haber dado aviso de su presentación por la vía más expedita a la Comisión Nacional Jurisdiccional, debiéndolo haber hecho del conocimiento del público y dentro de las 24 horas siguientes remitirlo a dicho órgano acompañando el escrito original de queja y las pruebas. Sin embargo, como se puede ver en su informe, la citada Comisión Electoral acepta la omisión de dar trámite a esta queja contra el órgano presentada por el actor, aduciendo después de 2 meses una supuesta y excesiva carga de trabajo al encontrarse en procesos electorales en diversos estados de la República. Y si bien la Comisión Nacional Jurisdiccional en su informe circunstanciado señala que el 13 de enero de 2017 emitió un acuerdo para requerir a la Comisión Nacional Electoral en su calidad de responsable que le dé trámite a esta queja de conformidad con el reglamento interno, considero que efectivamente quien ha incurrido en esta omisión fue la Comisión Electoral dentro de los plazos que le prevé su propia normatividad. Y es por ello que, atendiendo a lo anterior, se propone declarar fundadas las pretensiones del actor y, como efectos de las sentencias, se ordenaría que la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo remita a la Comisión Nacional Jurisdiccional, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución, la documentación a que hace referencia el artículo 85 de este reglamento interno. Una vez recibida esta documentación, la Comisión Nacional Jurisdiccional, dentro de los 3 días hábiles siguientes, previa verificación de los requisitos establecidos en este reglamento interno de disciplina, emite el auto de admisión que corresponda y la notifique por la vía procedente, y hecho lo anterior, la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática emita a la brevedad la resolución que en derecho proceda al escrito de queja, siendo que esta resolución se deberá notificar dentro de las 24 horas siguientes a este tribunal de lo resuelto en ella. Esto sin perder de vista, que ya ha sido criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resulta razonable aplicar a las quejas contra órgano el plazo de 180 días previstos en el artículo 45 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. Y en este sentido también estoy proponiendo apercibir a la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD para que en lo subsecuente, al recibir las quejas contra órgano, las tramite de inmediato. Y esta es la cuenta, señores magistrados, el proyecto que se pone a su consideración. No sé si tengan algún comentario que emitir, entonces le pediría que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto del juicio ciudadano 6 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano número 6/2017 se resuelve: primero, es fundada la pretensión del promovente en el presente expediente. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que emita la resolución que en derecho proceda en la queja contra órgano presentada por el accionante en términos de lo señalado en el considerando quinto de la presente ejecutoria. Finalmente, le pido a la Secretaria General de Acuerdos que dé cuenta con el asunto restante sometido a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 9 de la presente anualidad promovido por Alejandro Sevilla Galván contra la resolución de 18 de enero del año en curso, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que declaró la improcedencia de la queja intrapartidista presentada por el actor en contra de Miriam Judith González Sheridan. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción 2 del Código Electoral Local, consistente en la falta de firma autógrafa del promovente, toda vez que el actor presentó su demanda ante la responsable vía correo electrónico, y esta última remitió de manera impresa el citado curso a este tribunal electoral sin que constara la presentación de la demanda con firma autógrafa. No es obstáculo para sostener lo anterior que con posterioridad a que se haya ingresado a este tribunal la demanda con firma de puño y letra del actor, pues en ese caso la misma sería improcedente por extemporánea, al presentarse ante este órgano jurisdiccional con 17 días de retraso contados a partir de que el actor manifestó tener conocimiento del acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias. Creo que es un asunto que está
ya muy explicado, entonces no sé si tengan algún comentario que hacer, si no, pediría que se tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 9 de 2017 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano número 9 de 1 al 2017 se resuelve: primero, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Alejandro Sevilla Galmán. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 15 minutos del día de la fecha, se da por concluida la misma. Muchas gracias.